Buenas, mi nombre es Carol Quesada, yo soy estudiante de comunicación con énfasis en periodismo de la Universidad de Costa Rica y este es mi video hablando de mis prácticas profesionales. Yo un poco atípico hice dos prácticas en uno de los lugares hice muy pocas horas y en el otro hice la gran mayoría de mis horas. El primer lugar fue No Pasa Nada, un medio de comunicación completamente digital en el que yo actualmente trabajo y trabajaba cuando comencé a hacer la práctica ahí. Y el segundo lugar, en el que de nuevo completé la gran mayoría de mis horas, es La Nación. Mis expectativas iniciales fueron muy positivas para ambos lados. En el lado de No Pasa Nada, una línea de investigación es algo que hemos querido hacer por muchísimo tiempo, sin embargo, no daba el tiempo para que yo la llevara a cabo porque yo me encargo de toda la parte como de noticias más diarias, por decirlo de alguna forma, de No Pasa Nada, y no hay ningún otro periodista que se encargue de este lado. Entonces, cuando pensamos en hacer la práctica en ese lugar, nos emocionó muchísimo, me emocionó muchísimo a mí, porque sentí que podía ser por lo menos un punto de inicio para la investigación en el medio, que no me daba tiempo de hacer en mi horario laboral. Entonces iba a poder hacer pues sin ninguna remuneración económica, pero completando mi práctica profesional. Y después, cuando fui a comenzar La Nación, igual estaba muy emocionada, sobre todo porque iba a trabajar con el periodista Diego Bosque, con quien de hecho fue el primer periodista que yo trabajé muchos años atrás en un proyecto de investigación. Él fue mi mentor, por decirlo de alguna manera, y él me enseñó muchísimo. Es un periodista que yo respeto muchísimo y que admiro muchísimo la capacidad de análisis y la capacidad como de deshilachar una noticia y volverla una investigación. Eso es algo que siempre he admirado de él, entonces me emocionó mucho comenzar en La Nación, en específicamente la parte investigativa con él. Ok, como les dije, yo comencé en No Pasa Nada. Aquí solo hice aproximadamente 70 horas de trabajo, pero la idea era, como les decía, empezar esta línea investigativa. Entonces tenía una ventaja muy grande, que era el poder tratar temas de diferentes áreas. Por el tipo de medio que somos, no se crean, no hay diferentes departamentos, digamos, de sociedad, de deportes, de política, de internacional o qué sé yo, sino que, bueno, se tratan temas más de interés nacional y se busca que sean temas que tal vez no se están tratando en otros medios inmediatamente o que tenemos más libertad de tratar. Entonces, los temas que vamos a tratar eran crucitas, la inseguridad en Costa Rica a lo largo de los años, las trabajadoras y los trabajadores sexuales y el dinero que se invierte en Costa Rica en deportes. Entonces, eran cuatro temas muy diferentes que a mí me interesaban mucho, si iban a ser 100% audiovisual, entonces eso me emocionaba muchísimo. Sin embargo, venimos a los desafíos y la razón por la que yo no pude terminar mi práctica en este lugar, y es que encontré muy difícil hacer este trabajo, además de todo lo que se creaba en No Pasa Nada. Es un medio digital, es un medio que se creó hace relativamente pocos años y es un medio que se mantiene con muy pocas personas hasta el día de hoy. Entonces, como les decía, a mí no me alcanzaba mi tiempo laboral hacer esta parte, por lo que lo hacía fuera de mi tiempo laboral, pero me encontraba con que las personas que tenían que cargar de la parte más audiovisual, digamos, pues tampoco tenían el tiempo para hacerlo porque se encontraban haciendo los labores diarios de su contrato, por decirlo de alguna forma. Entonces ya a la hora de grabar entrevistas, a la hora de agendarlas, a la hora de editar, por ejemplo, se iban a encontrar muchos problemas y no iba a poder cumplir con los tiempos que tenían previstos en primera instancia. Además, y algo que voy a agregar en La Nación, pero que voy a adelantar de una vez porque me hizo darme cuenta una vez que estuve en este otro medio, fue tal vez la falta de un equipo de redacción más completo. Yo considero que para el día a día, para lo que se hace actualmente en No Pasa Nada, es suficiente con la redacción que tenemos ahorita, con periodista internacional con el que comparto las ideas, y mi jefe, que aunque no es periodista, es comunicador y pues ha estado muchos años en esto, entonces su opinión es muy valiosa, pero tal vez ya a la hora de una investigación encontramos que no se podía, no existía este equipo para poder deshilachar tanto las noticias, para hacer esa lluvia de ideas y demás. Entonces me encontraba además que como les decía, era ajeno al tiempo que todos trabajábamos usualmente. Entonces me encontraba muy sola haciendo una investigación que al final terminó siendo muy desafiante, por lo que no tenía con quién comentar o con quién tocar estas ideas o hacer esta lluvia de ideas, por ejemplo.
Y mi segunda experiencia en el que hice, como les decía, la gran mayoría de mis horas fue en La Nación, específicamente en el área de sociedad y servicios con Diego Bosque, periodista investigativo. Mis principales grandes temas a tratar fueron vivienda, específicamente de interés social, y algunas investigaciones a municipalidades que terminaron siendo distintas, pero el gran tema que se trató fue vivienda. Esto porque se dio en el contexto del nuevo presupuesto al Ministerio de Vivienda y al Banco Hipotecario de Vivienda. Entonces, se pudo sacar muchísima información de los recortes presupuestarios que se estaban haciendo. En mis aprendizajes en La Nación yo podría destacar tres. El primero, creo que muy básico, son los trabajos de campo. El poder solo llamar a una persona y preguntarle por algún tema, hablar con alcaldes, con líderes comunitarios, con funcionarios, el tener este roce tan directo con las distintas fuentes por estar tan centrada en una sola nota o en una sola investigación versus que en No Pasa Nada se manejan diferentes al mismo tiempo actualmente en el diario vivir. En La Nación podía realmente hacer este trabajo de campo y darme el tiempo para hacer este trabajo de campo. El segundo, y es el que ya mencioné un poco anteriormente, es el trabajo en equipo, estas reuniones que se llevaban a cabo cada lunes en el que se hablaban de los temas, en el que tenía una periodista que no sabía el tema, hacerme preguntas y yo entender tal vez la importancia de hablar de X pregunta que ella me hizo, por ejemplo, que yo ya no había pensado, pero que era importante agregar, o agregar lo que me dijo aquel ya periodista, que tal vez esto sería de valor porque trabaja en salud, por ejemplo. Entonces me dijo que investigara más en el área de salud porque podía ser un tema, o aquella persona que trabajaba más en el área de política, que entonces me decía que por qué no investigaba de este tema desde sus distintas áreas de conocimiento y desde sus distintas vivencias. Entonces eso creo que le agrega muchísimo a la investigación. Y por último, como ya lo mencioné, trabajar con Diego Bosque. Me permitió mucho acercarme a su forma de pensar y a algo que yo considero que es un talento de él, y es el poder ver, por ejemplo, este papel y no solo ver un papel azul, sino como, bueno, ver que esto es un rectángulo y ver que el rectángulo está cuadrado, entonces que lo doblemos y después ver no solo las letras, sino ver las letras más pequeñas y preguntarse por qué esto está en rojo y preguntarse por qué esto es azul y demás. Creo que eso es algo que yo, como decía, siempre he admirado demasiado a Diego, y creo que es algo que vale muchísimo la pena experimentar, el que yo veía, aun cuando yo hiciese una gran investigación y yo se lo daba todo a él y le enseñaba todo a él y estaba segura que ahí estaba todo, él veía un punto mal y me preguntaba que por qué ese punto no estaba ahí o por qué estaba ahí, y cambiaba todo y demás. Eso creo que es algo que de nuevo fue mi mayor aprendizaje en La Nación y creo que es lo que más me llevó a la práctica. Ya para ir cerrando, yo creo que lo más desafiante de las prácticas, bueno, en la de No Pasa Nada ya lo mencioné, un equipo pequeño, intentar hacer trabajos tan grandes, investigativos, sobre todo audiovisuales, en el que se necesita tanto apoyo, es muy desafiante y vale mucho la pena porque se pueden tratar de nuevo temas que usualmente no se tratan, se puede hacer con más tiempo, no se tienen tiempos de entrega, por ejemplo, porque dependemos solo de nosotros. Sin embargo, tiene estos desafíos que ya he mencionado varias veces. Y por último, en La Nación, yo creo que el mayor desafío, sin ninguna duda, fueron los temas que se trataron. Yo previamente, antes de entrar a mi práctica profesional, ya había trabajado en varias áreas, pero había trabajado más en áreas de limón. Por ejemplo, había trabajado en áreas de cambio climático y había trabajado en áreas de ciencia y tecnología, y pasé a esta parte y en fact-checking, perdón, y pasé a esta parte a trabajar servicios y sociedad. Cuando Diego me dijo que quería que trabajara en esta parte, yo le dije que tenía que ser muy honesta, que no estaba tan segura ni siquiera qué temas se incluían en esta área, y así fue con cada uno de los temas, investigar absolutamente todas las bases de esto. Por ejemplo, como les decía, los temas que yo más traté fueron de vivienda, específicamente viviendas de interés social, y aunque es algo que uno tal vez conoce, o que yo por mi situación familiar conocía, que existían bonos, que se daban de X manera y que eran difíciles de darse, eso era todo lo que yo sabía, y pasar de eso a investigar
inclusive el organigrama como de cómo se llega del MIVA al BAMBI, por ejemplo, y cómo eso llega a las distintas instituciones y que hay instituciones autorizadas como desde lo más básico de vivienda fue algo que yo tuve que aprender para poder manejar los temas y más importante para poder hablar con todas estas fuentes con las que hablé, unirme con la junta directiva del Bambi, por ejemplo, hablar de esos temas requería que yo realmente supiera por lo menos las bases de todo y cómo funcionaban ellos, cómo les llegaba el dinero, cómo lo repartían, por qué lo repartían, qué era lo que ellos les correspondía, qué era lo que les había llegado y todos esos temas fue algo sumamente desafiante que yo agradezco muchísimo haber aprendido y que al final es algo que, o sea, lo que a mí me hizo llegar a periodismo, el aprender por lo menos un poquito, por lo menos las bases de tantos temas diferentes. Entonces estoy muy agradecida por eso, pero fue un gran desafío averiguar todo esto. Hay que usar CICOP, por ejemplo, CICOP se volvió mi mejor amigo en ese mes y medio, 2 meses en los que estuve ahí y pasé de no saberlo a usar absolutamente nada a que Diego se tuviera que sentar conmigo a enseñarme cómo usarlo. Pasé de eso a usarlo como si nada, a que él me dijera necesito esto y yo claro, está aquí en este y este, en este y en esta orden y en este link. Creo que eso también fue un gran desafío, pero termina siendo algo sumamente positivo que lo hizo desafiante, pero que siento que hizo que la recompensa fuera mayor porque no fueron únicamente las notas que se entregaron, sino que fue todo este conocimiento que adquirí de este tema que tal vez no hubiese tratado en estas otras áreas, por ejemplo, de fact-checking o de ciencia y tecnología o de cambio climático. Entonces, sí, grandes desafíos que al final terminaron en grandes recompensas, gracias de nuevo a la ayuda del periodista Diego Bosque, que fue tan paciente conmigo y que me enseñó tanto, que no fue solo como tires al agua y haga eso, sino tires al agua y haga esto, pero yo le explico si tiene alguna duda y yo le enseño. Si le cambio algo, yo le enseño, o si yo llegué a esta conclusión, yo le enseño cómo llegué. Y eso es algo que agradezco muchísimo. Y sí, esas fueron mis 2 prácticas. De nuevo, no pasa nada, lo hice muy poco, pero estoy muy agradecido y creo que aprendí mucho de la experiencia y la mayor parte que tuve en la nación en la cual aprendí muchísimas cosas.